tiene una actividad científica grupal los días lunes y los días viernes a esta misma hora, donde nos reunimos a hacer la revisión de casos, básicamente. Luego tenemos el día miércoles los journals, donde vemos los casos, problemas, digamos, donde tratamos de hacer los protocolos y ver la literatura acerca de los temas que queremos toparlos. Perfecto. Parado por estas circunstancias del país, y hoy día estamos volviendo con esta iniciativa que es invitar a gente como ti, que son amigos muy queridos, profesionales. Quiero presentarles a quienes no le conozcan al doctor Andrés Pacut. Es un queridísimo amigo chileno. Él fue presidente de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología. Es vicepresidente regional del ESLAR. Es una persona de gran inquietud científica. Es del comité de revista de la Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología. Del ESLAR se pertenece a ISPAMEF. Es una persona muy respetada. Yo sé que todos los que estamos en la artroscopía, en esto lo conocemos. Y para los chicos, los posgradistas y los otros colegas, realmente reiniciar nuestras actividades con la presencia de este amigo querido como es Andrés, yo creo que es como en el fútbol la mejor patada inicial que podríamos hacerlo. De mi parte, darles un saludo muy cordial, esperar que ustedes, sus familias estén sanos, tengamos la tranquilidad y que juntos le pidamos a Dios que salgamos con bien de estas circunstancias. Yo les invito a integrarnos, como les había dicho en los chats. Los lunes y viernes vamos a tener un conferencista internacional a esta hora, siempre de 1:30 de la tarde nuestra, a 3 de la tarde es nuestro espacio de... Y los otros días tienen los posgradistas la actividad científica que la coordina Byron Torres. Quiero agradecerle mucho a Fidel Cayón. Fidel Cayón nos ofreció la plataforma y hace la coordinación técnica de todo esto. Así es que no creo nada más, luego podremos quedarnos unos minutos en una conversación para cualquier circunstancia del servicio o cualquier inquietud que tengan. Vamos a hacer de la siguiente manera. Andrés va a empezar ahorita con su conferencia. Nos dio varias posibilidades en cuanto a las charlas. Escogimos esta porque es un tema muy actual y que nos interesa a todos. Yo les voy a rogar que por el chat ustedes, el momento que quieren, manden la pregunta. Yo voy a ir registrando las preguntas. Luego les transmitiré a Andrés esas preguntas para hacerlo más dinámico. Y si es del caso, darle la palabra a cualquiera de ustedes, colegas, pues será un gusto. Sin más, Andrés, muchas gracias a la distancia. Bienvenido al Ecuador. Y tu colaboración va a ser, yo sé, muy bien estimada por todos nosotros. Gracias, compañeros, y creo que podemos iniciar a tiempo conforme lo planificado. Bienvenidos. Muchas gracias, Esteban. Bueno, primero que todo, saludarlos a todos, y para mí realmente un placer poder hacer esta forma nueva de academia, que yo creo que se nos va a venir durante un tiempo y tal vez largo. Así es que yo voy a estar disponible para cuando ustedes necesiten, y en los temas que yo les pueda ayudar y cooperar, voy a estar feliz de hacerlo. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de algunos conceptos en torno a la reconstrucción de ligamento cruzado. Y la verdad es que lo principal acá es que no vamos a hablar de todo lo que implica una reconstrucción de ligamento. Los aspectos que vamos a tratar son el momento de la cirugía, aspectos en relación al sexo, en pacientes con fisis abierta, algunos, digamos, aspectos de la elección del injerto, de la preservación de los remanentes del ligamento cruzado, que es un tema muy actual, y de la posibilidad de reparar roturas del ligamento cruzado. Estos son habitualmente, digamos, aspectos que se tratan muchas veces en una conferencia completa cada uno, pero voy a ir resumiendo los aspectos más importantes. Con respecto al momento de la cirugía, lo primero que hay que recalcar es que no hay una definición clara de lo que es precoz y de lo que es tardío.
En algunos estudios se considera una semana, otros 3 semanas, otros un mes, 6 semanas, incluso 3 meses. Por lo tanto, la literatura es confusa y hay que, cuando uno analiza los artículos, hay que ver realmente de qué están hablando para poder tomar conclusiones. En general, los factores que ustedes tienen que tener en cuenta es que mientras más rápido hagan una cirugía, ese paciente va a tener menor daño de cartílago, menor daño de menisco, menor déficit muscular por el tiempo que va a estar detenido, y va, por supuesto, a disminuir el tiempo de incapacidad total que va a tener ese paciente. Pero, por otro lado, una cirugía precoz se ha asociado a mayor índice de rigidez. Por otro lado, si nos demoramos mucho en hacer esta cirugía, vamos a tener algunas ventajas. Por ejemplo, la posibilidad de que el paciente no necesite cirugía, que un tratamiento no quirúrgico funcione en pacientes que no tienen una inestabilidad muy importante. Segundo, vamos a tener un paciente que sintió una sensación de fallo, sabe que está con un problema, está con dolor por las lesiones asociadas y por lo tanto va a ser un paciente que está más comprometido que un paciente que nunca ha sentido la incapacidad que produce tener una rodilla inestable. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de que ese paciente se vaya produciendo un daño progresivo de estructuras asociadas, principalmente cartílago y menisco, producto de esta espera. ¿Qué dicen los estudios clínicos? El estudio más clásico de esto es el estudio de Shelburne en Australia, donde él vio que hacer una cirugía un poco más tardía, estamos hablando de pasado 3 semanas, era mejor que una cirugía muy precoz porque tenía menos rigidez. Ahora, esos mismos estudios se han hecho múltiples revisiones sistemáticas en el tiempo que no han mostrado estas diferencias que él encontraba con respecto, poniendo puntos de corte a las 2 semanas, 3 semanas, 10 semanas, etc. Por lo tanto, ese riesgo de rigidez por hacer la cirugía muy precoz parece no estar totalmente dilucidado. Ahora, los estudios, ¿qué dicen con respecto a las lesiones asociadas? Sí está claro de que si esperamos mucho tiempo con una rodilla inestable, vamos a tener una mayor cantidad de pacientes con lesiones meniscales y lesiones de cartílago. Y el momento en que se producen esas lesiones, hay distintos estudios donde uno puede ver que en joven menores de 17 años, ese daño asociado parte a los 3 meses. Pero en general, el resto de los estudios lo sitúa entre los 5, 6 meses y el año. Y esos son los puntos de corte que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando un paciente nos dice ¿cuándo me debo operar? Hay estudios a más largo plazo que han demostrado que hay menor daño si el paciente es operado antes de los 3 meses. Lo que sí está claro en que en pacientes jóvenes, una cirugía diferida más de 3 meses sí tiene mayor riesgo de daño de menisco, una inestabilidad progresiva y una menor capacidad de retorno al deporte. ¿Cuáles son los problemas de hacer una cirugía precoz? Estos, como vimos en los artículos anteriores, es el riesgo de la rigidez por un lado. Ahora, si nosotros vemos específicamente cuáles son los factores que determinan que un paciente pueda tener rigidez, son, primero, la presencia de signos irritativos. Un paciente con hinchazón, con derrame, con calor local, que tiene una baja movilidad, tiene una disminución del rango y que tiene mucho dolor. Esos pacientes son los que nosotros no debemos operar precozmente. Segundo, tenemos el problema de que en pacientes que tienen lesiones asociadas, por ejemplo, de un ligamento interno, los tejidos pueden cicatrizar. Entonces, si hago una cirugía muy precoz, voy a tener que probablemente operar el ligamento cruzado y además hacer una reparación del ligamento interno, cosa que probablemente podría haber evitado si esperamos a que cicatrice primero ese ligamento interno. Y un tercer factor es que hay que recordar que no todo paciente con una rotura de ligamento cruzado requiere una cirugía, por lo tanto hay muchas operaciones que no son necesarias. Un 10 a 15% son lo que los gringos hablan de los copers, que son pacientes que logran compensar a través de sus estabilizadores secundarios su rodilla y no van a tener una inestabilidad persistente.
Por lo tanto, permitiría hacer una rehabilitación y solo operar si el paciente tiene fallo y inestabilidad clínica. Por lo tanto, con respecto al timing, al momento de la cirugía, los mensajes son, primero, evitar una cirugía antes de 3 semanas, especialmente si la rodilla está con derrame, rigidez o mucho dolor. El concepto es operarlos con una rodilla que esté fría. Si un paciente está a la semana cumpliendo esos criterios de tener una rodilla con poco derrame, con una movilidad sobre 90 grados, extensión completa y sin mucho dolor, ese paciente puede operarse sin riesgo. Segundo, recuperar la movilidad muy precozmente para acelerar ese plazo de cirugía. Y nosotros podemos esperar en un adulto hasta 5 y 6 meses sin tener mayor riesgo de daños asociados. Pero en personas menores de 18 años, considerar siempre una cirugía antes de los 3 meses. El segundo punto que vamos a ver es qué pasa con el sexo. Vamos a hablar específicamente del sexo femenino, que es lo que nos hace la diferencia con respecto a las conductas que nosotros tenemos que tomar. Ha habido un aumento progresivo de cantidad de lesiones de ligamento cruzado, especialmente en mujeres, y eso se debe a que ellas participan mucho más en deportes de riesgo, y uno ve la cantidad de presencia en el fútbol que ha sido enorme. Y las mujeres tienen en forma per se, por el sexo, 2 a 8 veces más riesgo de lesión de ligamento cruzado, y han demostrado que los resultados funcionales de la cirugía son peores. Y esto se debe a distintas causas. Hay distintos factores anatómicos, hormonales, neuromusculares que vamos a analizar. Primero, los factores anatómicos. Las mujeres tienen un túnel más estrecho. Se ha relacionado a un riesgo de rotura de ligamento cruzado en mujeres que tienen un túnel de menos de 18 milímetros en algunos estudios, 16 en otros. Tienen un ligamento cruzado que es más pequeño en relación a la rodilla, por lo tanto, proporcionalmente, digamos, tienen un ligamento que es más pequeño a un hombre. Segundo, tienen un ángulo del tendón rotuliano y un ángulo Q mayor, y eso hace que ese ángulo, ese valgo adicional, hace que al someterlo a fuerza, la rodilla tiene mayor fuerza de cizallamiento hacia adelante, por eso favorece un cajón anterior y con consecuente riesgo de rotura de ligamento cruzado. Y un último factor es que las mujeres son más laxas que los hombres. Segundo, los factores hormonales. Se ha demostrado que el ligamento cruzado tiene receptores de estrógeno y progesterona, y eso determina cambios en la síntesis de colágeno, y esto se ha, ha determinado una diferencia con el riesgo que tienen las mujeres de sufrir lesiones dependiendo de qué momento del ciclo menstrual están. Y en el ciclo que está más cerca de la menstruación es donde hay una diferencia que estadísticamente favorece el riesgo de una lesión. Y por otro lado, las mujeres que usan anticonceptivos orales han demostrado un menor riesgo. El tercer factor son los factores neuromusculares, que a mi juicio creo que probablemente es lo más importante. Las mujeres tienen menor fuerza, digamos, al mismo peso corporal. Segundo, tienen algo que no se digamos, quizás enfatiza lo suficiente en la literatura, y que es que tienen un patrón de activación muscular que es cuádriceps dominante. Los hombres son hamstrings o isquiotibiales dominantes. Eso quiere decir que cuando caen de un salto, el cuádriceps se contrae en las mujeres y en los hombres son los isquiotibiales. Y eso hace una diferencia enorme, porque hay que recordar que cuando yo estimulo un ligamento cruzado, el reflejo protector, el que se llama reflejo del ligamento cruzado, hace que se contraen los isquiotibiales. Por lo tanto, si las mujeres tienen esta activación del cuádriceps, que es antagónico, desplaza la tibia hacia adelante, van a tener una mayor fuerza de cizallamiento anterior, y eso los hace tener más probabilidades de tener una rotura del ligamento cruzado. Tienen un mayor momento abductor a nivel de la cadera, y al caer
de un salto tienen un mayor desplazamiento frontal y una menor propiocepción, como se ve en las fotos, digamos, inferiores. Ese cambio en el desplazamiento frontal y propiocepción hacen que pierda la protección que nos da una propiocepción adecuada para la rodilla, y eso aumenta el riesgo de las lesiones. Ahora, este es muy importante, y que es que todo esto que estamos viendo es corregible. O sea, yo puedo entrenarlo para hacer que una mujer se transforme en hamstring dominante, o que corrija el valgo al caer de un salto, o que corrija este momento abductor o el balance del tronco. Y eso es algo que se puede corregir. Y hay algunos factores quirúrgicos que, cuando nosotros hacemos reconstrucciones de ligamento, también determinan una mayor tasa de fracaso, que hay que considerar en el momento de la cirugía. Primero, tienen los tendones más pequeños. Por lo tanto, una mujer menor de 1,48 m tiene un alto riesgo de tener un injerto semitendinoso gracile menor de 7 milímetros, y sabemos que con menos de 7 milímetros, o sea, con 7 o menos, hay una tasa de rotura del injerto muy alta. Segundo, son más laxas, como vimos. Por lo tanto, yo voy a tener que tener eso en cuenta en el momento de la fijación. Y esa fijación, voy a tener que considerar esto para que en el minuto que yo haga la fijación, muchas veces tengo que obtener una segunda fijación tibial, por ejemplo, poner una fijación más firme y darle un poco más tensión para evitar esta laxitud en el postoperatorio. Tercero, con respecto al túnel más estrecho, tenemos que tener mucho cuidado al hacer la plastía del túnel, y en mujeres sobre todo, uno debe ser muy cuidadoso en dejar un túnel amplio para permitir que el ligamento tenga un movimiento en rotaciones que permita un movimiento sin pellizcamiento. Y el último factor es que tienen un hueso más osteopénico que el hombre, y eso hace que nosotros necesitemos usar fijaciones más resistentes, usar mayor diámetro de tornillo, y muchas veces hacer una segunda aumentación a la fijación tibial. ¿Se está escuchando bien? Espero que se esté escuchando bien ahí. Si alguien me da un feedback antes de seguir. Seguimos entonces. El segundo aspecto que nosotros queremos, o el tercer punto, es qué pasa con los niños en hacer reconstrucciones con fisis abierta. Nosotros ya sabemos que los niños tienen un alto riesgo si nosotros hacemos un tratamiento no quirúrgico, porque tienen un porcentaje de lesiones asociadas muy grande. Tienen un mayor riesgo de rotura de meniscos y cartílago si nosotros esperamos más de 3 meses. Y el mayor predictor que hay en los niños de lesiones asociadas es esperar más de 3 meses. Segundo, la presencia de fallo, niño que siente fallo y niños menores de 14 años. Si nosotros tenemos esos factores, tenemos que estar rápidamente pensando en actuar, porque ese paciente va a tener lesiones asociadas que muchas veces van a ser irrecuperables. Otro aspecto que hay que considerar es que los niños tienen bajo compliance, van a ser poco comprometidos con esto. Cuando les demos la autorización van a salir a jugar, y van a jugar fútbol, van a hacer deporte, y aunque nosotros les digamos y los padres les digan, cuando estén en la calle se van a poner a jugar a la pelota. Por lo tanto, es un punto muy importante en hacer que ellos y los padres entiendan lo que hay detrás de una rotura de ligamento cruzado, y sobre todo después de una reconstrucción. Hay algunos factores en los niños que son modificables y otros no modificables. Los factores modificables son las pérdidas de fuerza, balance, déficit propioceptivo, neuromusculares, que son factores que yo debo identificar específicamente después de las reconstrucciones en el postoperatorio para prevenir una re-rotura. Pero otros factores no son modificables. Por ejemplo, la inclinación que tiene la tibia, que se ha demostrado que si es más de 4 grados con respecto a la contralateral, hay un mayor riesgo en pacientes con recurvatum, valgo excesivo y personas que tienen un túnel estrecho, lo cual yo lo puedo detectar en una buena planificación preoperatoria a través de radiografía y escáner, y con eso yo puedo determinar estos índices para saber si debo
anticiparme a que este paciente niño va a tener una mayor probabilidad de una re-rotura. Y eso puede determinar que yo a mi reconstrucción le haga una aumentación extraarticular o incluso osteotomía. El riesgo de hacer una reconstrucción en un niño es el riesgo de la dismetría o generar angulación y deformidad. Se ha demostrado que yo puedo dañar una fisis al hacer mis túneles, y ese daño se produce por el cierre precoz de la fisis o la generación de los puentes óseos. Este riesgo ocurre claramente cuando yo hago túneles que abarquen más del 7% de la superficie de la fisis. Es algo que es difícil de determinar. No es fácil de determinar porque no es que yo tenga que hacer un túnel de 8, porque un túnel de 8 en un niño de 10 años va a ser un porcentaje mucho mayor que un túnel de 8 milímetros en una persona de 14 años, que va a significar un área bastante menor donde probablemente no voy a tener riesgo de dañar la fisis. Por lo tanto, es el porcentaje de la fisis lo que genera, digamos, el riesgo de un cierre precoz. Segundo, la tensión excesiva. Una tensión excesiva del injerto puede determinar un efecto de epifisiodesis. Y tercero, la ubicación en la fisis. Hay que recordar que en los niños, la fisis, sobre todo en la tibia, se cierra primero en el centro. Por lo tanto, si yo me estoy acercando al término del periodo de crecimiento, yo puedo elegir hacer un túnel en el centro de la tibia para evitar las zonas abiertas y así no voy a tener riesgo de dañar el crecimiento o generar una angulación. Siempre nosotros vamos a estar en este dilema: no operar con el riesgo de daño progresivo o operar, sobre todo en niños más pequeños, donde nosotros tenemos podemos generar una alteración del crecimiento. Y en este balance, deben tener claro que el riesgo de no operar es mucho mayor que el de operar. Por lo tanto, considerando todos los factores, por supuesto, vamos a tratar de inclinarnos a operar estos pacientes, sobre todo que tengan grado de inestabilidad o que estén sintomáticos. ¿Cómo vamos a evaluar qué técnica usar? Lo más importante es evaluar la madurez esquelética, no la edad cronológica. Por lo tanto, nosotros para la madurez usamos todos los parámetros que están a nuestro alcance. Primero, la edad de la persona. Segundo, la edad esquelética. Para eso lo más usado en nuestros medios es una radiografía de mano, una radiografía de muñeca izquierda, y con eso nosotros podemos determinar la edad esquelética. Y tercero, la edad fisiológica, para lo cual nosotros podemos usar la clasificación de Tanner, donde nos dice que la presencia de vello púbico y axilar en hombres aparece después del estirón, y eso nos da un índice de cuánto le queda por crecimiento, que es lo que nosotros necesitamos para elegir nuestra cirugía. En niños que tienen un cierre fisiario más de 6 años de la edad en que lo estamos detectando, vamos a preferir las técnicas extra óseas, las técnicas over the top, que son técnicas antiguas, que es el antiguo Macintosh, que son técnicas donde nosotros rodeamos el cóndilo y lo dejamos en una posición más o menos similar, pero un poquito más posterior y más alta que el ligamento normal. Si el fisis todavía está cerca, pero no es tan pequeño, estamos hablando de niños cerca de los 10 años, usamos las técnicas todo epifisiario, o sea, respetamos la fisis y usamos tanto en el fémur como en la tibia túneles que no toquen la fisis. Y normalmente para eso se usan isquiotibiales, por supuesto. Sí. Si el cierre, estamos hablando entre los 11 y los 13 años, está a 1 a 3 años, vamos a usar técnicas transfisiarias parciales. Es decir, nosotros hacemos una técnica femoral arriba, extrafisiaria, por debajo, y hacemos túneles centrales en la tibia que nos permitan una fijación a través de la fisis en la tibia. Y cuando ya el cierre está muy cercano, estamos a menos de 1 año, se usan cierres transfisiarios. Y eso puede variar en niños tan precozmente como los 13 años,
y en otro a los 16 o 17. Por eso es tan importante ver la madurez esquelética. O sea, ustedes ven aquí en estos dos casos personas que tienen fisis que se ven abiertas, pero usando todos los parámetros estimamos que tiene un cierre menor y podemos usar incluso en este caso un hueso tendón hueso o isquiotibiales sin riesgo. El cuarto punto que vamos a ver en este cuadro son la elección de los injertos. Primero, ninguno es perfecto. Ninguno tiene las mismas características de un injerto normal, de un ligamento cruzado normal, pero la mayoría son suficientes. O sea, permiten una función que biomecánicamente asemeja a un ligamento cruzado, que es suficiente para las actividades normales. Probablemente más importante que la elección del injerto es la técnica adecuada y los túneles, que influyen más que la elección del injerto en el resultado funcional, que es lo que nos preocupa. Por lo tanto, un cirujano que se dedica a rodilla, un cirujano que ve deportistas, debe manejar y conocer distintas técnicas, debe ser capaz de hacer revisiones. Por lo tanto, el que se quiera dedicar a esto debe manejar esto. Yo no puedo manejar la técnica de semitendinoso gracilis y no ser capaz de hacer una revisión de los problemas que yo mismo estoy generando. Los dos injertos más usados en todo el mundo es el hueso tendón hueso y el semitendinoso gracilis. Vamos a hacer una tabla comparativa para, digamos, darnos algún balance de cómo elegir uno u otro. La estabilidad a largo plazo se ha determinado que es similar. A corto plazo, algunos estudios dicen que es mejor el HTH. Falla en menores de 25 años, claramente a favor del HTH. Tiene el doble de mejores resultados que el semitendinoso gracilis. En mayores de 25 años, esas diferencias son más parejas. En cuanto a retorno al deporte, similar, pero este grupo hay que tenerlo muy en cuenta. Retorno al deporte con pivoteo, o sea, fútbol, en menores de 25 años es mejor con HTH. Y ahí, en Latinoamérica, que el fútbol es el deporte, digamos, probablemente más común, nos deja en un gran porcentaje de las reconstrucciones que nosotros estamos haciendo. El grado de satisfacción es similar. La fuerza del injerto, similar, siempre y cuando el HTH sea de entre 9 y 10 milímetros y el semitendinoso gracilis sea mayor de 8. La cicatrización nos favorece al hueso tendón hueso, cicatriza en 6 semanas, el isquiotibial cicatriza en 12 semanas. La cosecha, probablemente la técnica de hueso tendón hueso es algo más demandante, con probablemente algo más de probabilidades de complicaciones de la toma del injerto, del uso de la sierra, complicaciones sobre la rótula. El semitendinoso es más fácil. Las complicaciones del HTH son un poco más frecuentes y se refieren principalmente a los dolores patelofemorales. Pero no es un dolor como de artrosis o mal alineamiento, es un dolor producido por el apoyo de la rodilla en el suelo, que es el kneeling, el arrodillarse. Y ese contacto es lo que normalmente digamos, presenta en todos los estudios como dolor patelofemoral. Y una técnica para disminuir el kneeling es hacer el injerto, rellenar, digamos, con injerto de hueso esponjoso, la zona dadora de la rótula. Debilidad, hueso tendón hueso produce escasa debilidad, al comienzo más debilidad de cuádriceps, pero a largo plazo no deja debilidad. El semitendinoso sí ha demostrado dejar un déficit de fuerza de isquiotibiales, que puede ser importante en algunos deportes. Movilidad similar. Costo, el mucho menor costo, con 2 tornillos interferenciales de titanio es suficiente contra los tornillos absorbibles, manejo a distancia, fijaciones corticales, que son de bastante mayor costo para el semitendinoso. Laxitud operatoria no hay, y en semitendinoso gracilis puede ocurrir incluso algunos meses después de la cirugía. Y estéticamente favorece al semitendinoso, una cicatriz más pequeña, y la experiencia del cirujano es fundamental porque es el que nos va a determinar qué técnica nosotros somos capaces de manejar. Otro injerto es el cuadricipital,
se usa en menos del 10% de las reconstrucciones, pero cada vez más recomendado, es un muy buen injerto, tiene mayor tamaño que el HTH, mayor volumen, menor dolor y morbilidad, y ha demostrado tasas al menos similares, incluso en otros estudios mejores que el HTH. Hay una curva de aprendizaje de la toma del injerto, pero no es tan larga. Podemos usar solamente el tendón o tendón con una chapa de hueso. Puedo tomarlo del espesor completo o del espesor parcial, y en general lo vamos a preferir al HTH en pacientes con patela alta y en actividades laborales o físicas que requieran un arrodillado muy común, muy frecuente. El halo injerto ha ido en disminución, tiene mayor costo, se demora hasta 2 años en la ligamentización. Hay que tener cuidado con los injertos que a veces nos traen las empresas, que son injertos irradiados, que han demostrado una tasa de falla bastante mayor, pero un injerto no irradiado con respecto al autoinjerto tiene un resultado similar en personas no competitivas entre los 20 y 40 años. Tiene una mayor tasa de falla en deportistas más competitivos. Por lo tanto, lo vamos a considerar en atletas recreacionales y en personas de mayor edad. La elección del injerto, como vemos, es individualizada. Con HTH en hiperlaxos, en fisis abierta semitendinoso, en futbolistas menores de 25 años, HTH, en mayores de 25 años podemos usar cualquiera de los dos. Deportes que requieren una hiperflexión, halterofilia, escalada, donde tienen que tener esa fuerza de despegue que lo dan los isquiotibiales, preferir el HTH, y si la prioridad es estética, el hamstring. Nos quedan 2 puntos que vamos a ver ahora, que es el remanente y la reparación del ligamento cruzado. Con respecto a los remanentes es un aspecto, un concepto que está algo confuso en la literatura. Muchas veces se habla de remanente y se agrupa todo lo que quede del ligamento cruzado. Pero acá hay que diferenciar 2 grupos. Uno son los remanentes, que son los restos del ligamento cruzado, y a veces esos restos se fijan a otros lugares dentro de la rodilla y tienen alguna función. Y esos serían los restos funcionales. Pero hay otros que quedan ahí y son restos no funcionales. Y por otro lado, tenemos la situación donde una parte del ligamento queda original, queda en sus inserciones originales. Y a eso llamamos roturas parciales, donde hay una banda intacta. ¿Cuáles son los tipos de remanentes? Los que están pegados al techo, los que están pegados al ligamento cruzado posterior, los que dejan una banda en su lugar, que sería la rotura parcial, y los muñones que se quedan horizontalizados. ¿Qué pasa en estos remanentes? Primero, sirven, tienen una función biológica y propioceptiva que ya está absolutamente demostrada. Acelera la proliferación del injerto, promueve la revascularización al tener un efecto como un volcán donde el injerto va a salir por el centro como si fuera por el cráter del volcán, y esa cubierta sinovial acelera la revascularización, mejor cobertura sinovial. Mantiene los mecanorreceptores y eso favorece la reinervación, y se ha demostrado que podría determinar una mejor propiocepción de los pacientes después de la lesión. Por lo tanto, sirve para preservar estas estructuras histológicas que son competentes y aceleraría la cicatrización del injerto. Segundo, también tienen una función biomecánica, pero no todos. Los que se adhieren al techo tienen un rol en la laxitud antero-posterior, pero no rotacional. Los que se adhieren al ligamento cruzado posterior, lo mismo. Y, por supuesto, los que cuando hay una banda entera conservada va a preservar la rotacional o antero-posterior, dependiendo de qué banda se mantiene. Mucho se habla en la literatura de que preservar estos remanentes podría causar este síndrome de hipertrofia del compartimento anterior del Cyclops. La verdad es que todos los estudios posteriores no lo han vuelto a demostrar. Ha disminuido también la dilatación de los túneles, así que tiene otro punto beneficioso el preservar los remanentes.
ahora tiene un problema, que es que nosotros nos deja sin poder ver los referentes anatómicos. Entonces, este envoltorio sinovial por el cual va a aparecer este injerto, que es esto poco que nosotros vemos, cuando nosotros lo llevamos a la clínica, vemos que nuestro injerto, cuando nosotros hacemos una cirugía con preservación, vemos nada más que esto, que es bastante poco. Y en eso la fluoroscopía intraoperatoria ha demostrado ser de una enorme utilidad porque me permite fijar, ver dónde estoy saliendo principalmente en la tibia, dónde estoy saliendo del hueso. Y digamos, con la determinación de los parámetros correctos, yo voy a poder hacer una colocación correcta de los túneles. Aquí nosotros tenemos un caso, por ejemplo, aquí vemos unos remanentes adheridos al techo, nosotros decidimos mantenerlo, aquí está el muñón, a través del muñón sacamos nuestra aguja guía, para lo cual usamos radioscopía intraoperatoria, nosotros vemos en qué punto estamos saliendo y si estamos correctos hacemos el túnel. Una vez hecho el túnel, a través de este remanente logramos pasar nuestra guía y el fresado y pasamos finalmente el injerto, que en este caso era un hueso tendón hueso. Y vamos a tener esta estructura que, por supuesto, que va a favorecer todo la revascularización y los aspectos propioceptivos que conversamos. El otro es la banda conservada. Esa banda, podemos tener una preservación de la banda anteromedial o posterolateral, y el hecho de reconstruir una banda teniendo la otra intacta ha demostrado similar estabilidad y mejor resultado funcional. Así que en ese sentido sería adecuado hacer una reconstrucción de una banda si la otra está bien. Pero siempre nos vamos a encontrar con esta disyuntiva. ¿Hacemos una aumentación o hacemos una reconstrucción formal? ¿Qué cosas nos pueden ayudar a decidirlo? Verlo artroscópicamente, la visión es muy importante, y el estudio del pivot en el examen bajo anestesia nos va a determinar si esa banda es funcional. Si yo tengo una banda posterolateral intacta y que la veo intacta y ese paciente no tiene pivot, yo voy a poder hacer una reconstrucción de la banda anteromedial sin riesgo. Pero si ese paciente tiene pivot, aunque yo lo vea bien, es mejor hacer una reconstrucción formal, tratando de mantener, por supuesto, los remanentes. Acá vemos un caso donde nosotros estamos haciendo, ahí tenemos la banda posterolateral intacta, ustedes ven la banda posterolateral, que acuérdense que la flexión está un poco laxa, y la banda anteromedial está rota, ponemos nuestra guía a través del muñón, ahí va a pasar la guía. Después usamos la guía over the top, que en este caso, como es la banda anteromedial, no tenemos riesgo de que nos quede alto. Hacemos nuestro fresado y pasamos nuestro injerto, que en este caso es hueso tendón hueso, y nosotros hacemos la fijación arriba y abajo y vemos nuestra banda reconstruida, que es el injerto que está reemplazando la banda anteromedial, y vemos que la banda posterolateral logramos dejarla intacta. Y esto es una cirugía de aumentación. Por lo tanto, con respecto a los remanentes, debemos decir que, primero, protege el proceso de cicatrización, es un envoltorio biológico que mantiene las estructuras vasculares y propioceptivas, y algunos remanentes aportan estabilidad. Y por último, vamos a hablar una pequeña, digamos, acotación respecto a la reparación. Antes se reparaban mucho los ligamentos cruzados, estamos hablando de estudios del año 70, 90, pero mostraron a mediano plazo malos resultados y eso hizo que se sacaran completamente durante probablemente 10 o 20 años y nadie más hizo sutura. Pero si uno analiza, esos resultados de todas maneras mostraban entre un 50 y un 70% de éxito, lo cual no es tan malo, porque en ese momento hacían reconstrucción de todo lo que encontraban. Entonces, si nosotros ahora tenemos mejor técnica, hacemos cirugía artroscópica, que en ese tiempo eran abiertas, sabemos conceptos biológicos y elegimos mejor qué lesiones, puedo tener reparaciones exitosas.
desde el 2010 en adelante empezaron a aparecer montones de estudios a reflotar todo el tema de la reparación después de estar más o menos 20 años dormido. Y empezaron a aparecer distintas técnicas de sutura, reparación, implantes, etc. Acá tenemos una técnica que es simple. Nosotros tomamos el injerto, mantenemos todos los remanentes, pasamos subtécnicas de sutura, y con esta técnica de sutura nosotros logramos recolocarlo en su lugar. Aquí me van a dar un segundito para mostrarles el video. Y acá. A ver si ahí les logro. Bueno, acá ustedes ven a ver la sutura. ¿Se ve bien? Ahí estamos viendo una paciente que tiene una banda dañada y nosotros vemos que tiene una laxitud que permite llegar al lugar de origen. Entonces hacemos una resección nada más que de la sinovial en la parte alta, pasamos con la misma guía de cruzado estos puntos, y estos puntos, usando las instrumental de hombro, pasamos estas suturas, y estas suturas nos van a permitir traccionar estos remanentes, este muñón del ligamento cruzado hacia la inserción original. Ahí ustedes van a ver ahora que al momento de traccionar, la elasticidad propia, la elasticidad propia permite que llegue al lugar original. Y les voy a ver. Déjenme volver a la presentación ahora. Y bueno, acá nosotros vamos a ver una reinserción completa una reinserción de un injerto completo. Déjenme. No sé si lo están viendo ahí. Nosotros estamos. A ver, no, este es el mismo. Bueno, vamos a seguir con esto. Les voy a mostrar la reparación. Déjenme ver si puedo. Bueno, ahí voy a ver si después les puedo mostrar este video, que es esta imagen es de una revisión después de un año de la reparación, donde uno ve la sinovialización completa, con tensión del ligamento cruzado. Este es el aspecto que toma al año de evolución, y en un paciente que a los 6 meses vuelve al retorno completo a la función deportiva. Por lo tanto, lo último frente a esto es que en el fondo hay que tener el concepto de que el ligamento cruzado tiene capacidad de cicatrización. Hay que propiciar un ambiente mecánico y biológico que sea adecuado, y la mejor indicación sería una rotura proximal del injerto, donde nosotros vemos un muñón completo, donde ese muñón llega a la superficie ósea donde nosotros tenemos que dejarlo. Ahora todavía no hay estudios que permitan definir recomendaciones, por eso son casos
que en nuestra realidad son como esporádicos, donde nosotros lo hacemos en forma aislada. Así es que, pero hay que tenerlo en cuenta porque es algo que la tendencia actual va a hacer que sea cada vez más común. Muy bien. Bueno, le voy a dejar la palabra a Esteban para ver si hay preguntas, cómo va esa parte. Hola, ¿sí me escuchas, Andrés? Perfecto. Perfecto, bueno, muchas gracias, realmente muy interesante, creo que hemos visto la mayor parte. A los colegas, a los amigos, por favor, por chat, envíen las preguntas, algunos ya lo han hecho. En la medida en que van llegando las preguntas, yo voy a seguir haciendo las preguntas que me han hecho ya. Tú indicabas que los deportistas aquí básicamente juegan fútbol, pero la gran mayoría de futbolistas son amateurs. Así es. Si una persona está acostumbrada a realizar la técnica del semitendinoso, ¿tú creerías que se inclina la balanza a ponerle HTH si no tiene la suficiente experiencia? Yo creo que esa es la pregunta más importante que uno se debe plantear, porque en personas la principal falla del ligamento cruzado no está en la elección del injerto, está en la posición de los túneles y en dejar un injerto que funcione correctamente y en el lugar correcto. Por lo tanto, el riesgo de falla del ligamento cruzado está en relación a los problemas técnicos de la cirugía, más que elegir o no un injerto. Entonces, yo creo que la persona que hace el ligamento cruzado debe familiarizarse con las dos técnicas. Pero si en la mayoría de los casos yo estoy haciendo semitendinoso, yo creo que el riesgo para el paciente va a ser menor si él sigue aceptando, o sea, sigue con su línea de semitendinoso que cambiarse a una técnica y tener una curva de aprendizaje. Ahora, yo les debo decir que yo llevo 20 años haciendo ligamento cruzado y en este minuto lo hago en el 98%, 99% hago HTH. Casi estoy dejando para revisiones y niños el semitendinoso. Y es por el concepto de que si lo que a un deportista menor de 25 años le anda mejor, ¿por qué no ofrecerle eso al resto sin causarle un daño mayor? Técnicamente, claramente es más fácil probablemente el semitendinoso, pero es más caro. Y eso nos deja un grupo de pacientes que no tienen acceso, por lo menos en nuestro medio, a el semitendinoso. Las clínicas en este minuto, los hospitales hacen paquetes y hay paquetes que solamente nos permiten usar hueso, tendón, hueso. Entonces, yo creo que vale la pena pegarse a personas que estén haciendo hueso, tendón, hueso y que les ayude a pasar esta digamos, etapa inicial, que yo creo que debe ser alrededor de unas 10, 20 cirugías probablemente, que ya uno domina la técnica, pero es una técnica muy rápida, una vez que uno lo hace, no dura, y realmente lo digo así sinceramente, en menos de 10 minutos, y normalmente son 6 o 7 minutos, la toma del injerto completo. Entonces, hay que tener confianza nomás en el uso de las manos, así que yo creo que vale la pena que traten de hacerlo, pero específicamente con respecto a tu pregunta, yo creo que cambiarse de un momento a otro no es tan fácil. Sí, estamos de acuerdo. Este tema lo hemos conversado dentro del servicio y la verdad es que en nuestro medio la mayor tendencia es usar el semitendinoso y gracilis, pero es interesante escuchar tu criterio. La siguiente pregunta, no te escuché comentarios respecto a reparar el ligamento anterolateral que está tan de moda.
porque se da como una de las causas más frecuentes de tener que revisar de fallos en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Yo sé que este es un tema aparte, yo te he escuchado la conferencia sobre anterolateral, pero que quisiera que en unos poquitos minutos nos puedas dar tu concepto de en qué casos reparar, qué piensas del anterolateral. Bueno, yo creo que, a ver, nosotros siempre estamos mirando dentro de la rodilla, pero si nosotros vemos un paciente con un ligamento cruzado roto, que tiene un Lachman, cajón y un pivot leve, que son muchos, y vemos otro que por dentro la rodilla es exactamente igual, tiene los meniscos sanos, tiene el ligamento roto y tiene una inestabilidad enorme con un Lachman 3 cruces y un pivot 3 cruces y con mucha inestabilidad. Por lo tanto, ¿cómo uno podría explicar que un paciente teniendo los dos exactamente lo mismo tengan tanta diferencia clínica? Y la respuesta está en mirar afuera de la rodilla. O sea, yo no puedo tratar una inestabilidad severa de la misma manera en que trato una inestabilidad leve o moderada. Lo que acabamos de hablar de la reconstrucción es suficiente para tratar una inestabilidad leve o moderada, pero una inestabilidad severa, yo creo, sobre todo estamos hablando de inestabilidad severa rotacional, o sea, tener un pivot importante. Y esos pacientes yo creo que es pedirle mucho al injerto del ligamento cruzado que controle desde la situación que tiene en el centro de la rodilla, que controle la rotación en el lado externo. Y por eso yo creo que hay un grupo de pacientes que necesita una estabilización adicional. Y todos los estudios han mostrado de que cuando una persona tiene mucho pivot, tiene mucha inestabilidad rotacional, esos injertos fallan con mucho más frecuencia. Por lo tanto, ¿qué hacemos en esos casos? Le agregamos un soporte externo, que es en el lugar donde se produce la mayor rotación, donde se genera el pivot, le agregamos un soporte adicional. Y ahí podemos hacer una reconstrucción del ligamento anterolateral o una tenodesis extraarticular. Creo que la tenodesis es mucho más fácil y ha demostrado incluso mejor resultado que hacer una reconstrucción anatómica del ligamento anterolateral, y por eso mi referencia en este minuto es la tenodesis extraarticular. Yo creo que todo paciente de alto riesgo, donde yo piense que mi injerto va a estar, digamos, sometido a un estrés biomecánico muy grande, tengo que agregarle una estabilización adicional. Y esos son pacientes jóvenes, sobre todo menores de 25 años, que juegan fútbol y que tienen un pivot grado 3. Y en esas tres situaciones, de menor de 25 años, futbolista y pivot grado 3, yo lo estoy haciendo en forma primaria. Yo sé que podría ser controversial, hay muchas personas que no lo están haciendo, yo lo estoy haciendo ya desde hace más de 5 años con esa indicación, y la verdad es que el resultado es muy bueno, uno queda muy tranquilo, porque realmente les controla el pivot, y es una cirugía simple, se hace con la banda iliotibial, el tercio central, manteniendo la inserción distal en la tibia, y esa cinta nosotros la pasamos por debajo del ligamento colateral externo y se fija justo por encima y atrás de la inserción proximal, y con eso se puede hacer una fijación con sutura, con un ancla, con un tornillo hacia el otro lado. Ahí uno puede elegir la fijación, y uno creo que eso es el punto más importante, y con eso le damos esta protección a nuestro injerto, que para mí es lo fundamental. Gracias, Andrés. Mira, tenemos varias preguntas. Te voy a rogar si les podemos ir haciendo más cortitas. A ver quién, bueno, uno de los colegas quiere tu opinión en las reinserciones del ligamento cruzado. Tú te apoyas con medicina regenerativa, con factores de crecimiento, células madre. ¿Cuál es tu concepto en ayudarte biológicamente? Yo creo que yo creo que igual que los meniscos, cuando uno los repara en una reconstrucción del ligamento cruzado, al hacer esto no se necesita. Está demostrado que al hacer una abrasión a nivel óseo del túnel, aporta los elementos de factores plaquetarios, células madre, elementos que están presentes en la médula ósea, y que eso es suficiente para la cicatrización.
En los primeros casos de reparación sí lo usaba, porque uno siempre trata de tirarse un poco pasado para asegurarse que esto pegue. Pero la verdad es que todos los últimos pacientes que hemos hecho lo hemos hecho sin ninguna aporte, aumentación biológica, sin problema. Ahora, en los primeros usábamos coágulo de fibrina o aplicación de PRP, de plasma rico en plaqueta, pero coágulo de fibrina, que es mucho más barato, también funciona perfecto. Muy bien, gracias. Fernando Arizaga quiere saber, a tu concepto, ¿cuál es el promedio de duración funcional exitosa del HTH comparada con semitendinoso grácilis? Yo creo que una vez que el injerto sufre su proceso de maduración, lo que se llama la ligamentización, y logra que dejar una rodilla, los resultados son no lo que entiendo es que estamos pensando a largo plazo. Sí, yo le conté en esa forma. Sí, y alguna cosa que quieras, Fernando, nos mandas un WhatsApp o te das la palabra, pero yo le ya sí pregunto. Sí, porque lo eso que ha es lo demostrado que quería. lo que ha demostrado con lesiones asociadas que el uso de injertos. O sea, si yo tengo un paciente sin lesiones de rodilla, cartílago y menisco, y hago una reconstrucción con semitendinoso o con hueso tendón hueso, voy a tener el mismo resultado a largo plazo. Hay algunos estudios que ya tienen 15, incluso 20 años, que han mostrado que el uso de hueso tendón hueso ha mostrado más lesiones degenerativas patelofemorales, pero los otros estudios no. Con respecto a todos los otros parámetros, es exactamente igual y depende de si uno al comienzo parte con lesiones de cartílago o menisco. Por eso es tan importante preservarlo. Muy bien. Hay una pregunta de uno de los Pablos, no me sale el apellido. Como todos te felicitan y te agradecen por la conferencia. Y la pregunta es esta: ¿cuáles los pacientes que teniendo ligamento cruzado anterior roto no deben operarse? La opinión de Pablo es que todos deberían operarse. Tenemos un poquito más el criterio, entiendo yo, de qué pacientes podrían no operarse. Lo que pasa es que, primero, la resonancia se equivoca. Yo he operado pacientes que la resonancia me ha aparecido un informe que dice normal y en las imágenes uno ve una estructura un poco con una señal un poquito más alta, un poco laxo, pero ve una estructura que llega desde el comienzo hasta el fin. Pero el paciente tiene una inestabilidad, tiene pivot y no se siente estable. Por lo tanto, ese sería como un falso. O sea, un paciente que la resonancia muestra que hay algo parecido a un ligamento cruzado, pero no está funcionando. Hay que recordar que el ligamento se puede elongar un 25% antes de romperse. Y en un paciente ese 25% de elongación puede determinar una inestabilidad. Y nosotros vamos a ver que el injerto está ahí. Así es que en ese sentido, digamos, uno podría operar en base a la clínica. Y lo mismo para el otro lado. O sea, un paciente que no tenga inestabilidad, que yo lo examine, no soy capaz de generar un lasma. El pivot hay que tener cuidado, recuerden que un 30% de los pacientes yo no les saco un pivot exactamente igual que el que le hago en un examen bajo anestesia. Por lo tanto, el pivot hay que tener cuidado. Pero los pacientes es raro que tengan solo pivot y no tengan ningún grado de Lachman. Siempre, y eso es porque normalmente primero se corta la banda anteromedial y después la posterolateral. Entonces, lo que ocurre ahí es que si yo tengo un paciente con una rotura del ligamento cruzado y no le encuentro una inestabilidad y el paciente tiene una baja demanda deportiva, yo estoy autorizado sin ningún riesgo de crítica que ese paciente haga un tratamiento médico de fortalecimiento muscular con un reforzamiento muscular y ver si ese paciente determina una inestabilidad y esperar un poco. En general, los pacientes, mi experiencia ya es cosa personal, yo diría que se estabilizan alrededor del sexto mes.
esos pacientes. Y yo les planteo desde el comienzo, les digo, mira, vamos a esperar, porque todavía la articulación se puede ir soltando un poquito. Y a los 2 meses todavía están agudos, algunos con derrame, no han recuperado la movilidad. Pero a los 6 meses ya yo voy a saber si ese paciente que yo pensé que en un minuto podía lograr compensar la rodilla, va a ser capaz de, porque ahí le vuelvo a examinar y si me aparece pivot, ese paciente yo lo opero. Pero para mí el pivot es el principal indicador de cirugía. Un paciente que no tenga nada de pivot y yo estoy seguro de haberlo sacado bien, lo opero solo si tiene un Lachman moderado o digamos mayor, pero un Lachman leve. Recuerden que muchos pacientes operados quedan con un Lachman leve. Así es que no es indicación de mal resultado tampoco. Lo mismo, un paciente con un Lachman leve no operado podría ser funcional. Sí, yo creo que tal vez complementándote un poquito, no solo pensemos en el futbolista profesional o en el joven. Sí, Ahora hay mucha gente de más edad que se rompe el cruzado y pueden cambiar su deporte. Hay gente que es tolerante a ciertas inestabilidades, así es que yo también pienso que no es matemáticas, cruzado roto igual cirugía. exacto. Lógicamente la mayoría lo son, pero hay que pensar si hay inestabilidad y no solo la resonancia magnética que indique que esté roto. Carlos Navarrete hace esta pregunta. En revisión, a ver, perdóname que se me fue en este momento. Perdóname un segundito. Aquí está. Dice, en revisión, cuando hay factores de riesgos, entre ellos el slope enormemente alto, ¿cuándo decide corregir? Y si lo hace, ¿cómo lo hace? A ver, el slope tibial es algo que está recién, todo es un factor que se ha reconocido desde hace muchos años. Yo creo que si yo tengo un slope tibial muy exagerado, yo voy a preferir anticiparme a que ese injerto va a estar sometido a una alta tensión y hacerle una reconstrucción anterolateral asociada que hacer una cirugía de la cual nadie todavía le puede dar una recomendación. En el Congreso Latinoamericano hace 2 semanas, en ISACOS el año pasado, no se pudo dar una recomendación de cuánto cambiar el slope, cuál es la técnica de fijación ideal. Por lo tanto, yo creo que es una cirugía que está reservada a un paciente que esté en una revisión y probablemente una segunda revisión y con un factor muy fuerte, donde yo estoy seguro que en la revisión le hice una muy buena cirugía con un reforzamiento extraarticular que técnicamente quedó bien hecha. Porque, como te digo, yo creo que nadie todavía en nuestro medio tiene experiencia en dar una recomendación porque nadie tiene muchos casos de estos operados. Así que yo personalmente nunca lo he tenido que hacer. Si lo tuviera un caso, lo haría probablemente, pero en pacientes con un slope aumentado, yo prefiero hacer una técnica que me asegura de proteger mi ligamento cruzado que en hacer una cirugía que todavía yo creo que tiene un factor de impredecibilidad. Ahora, ¿a cuánto corregir? Tiene que quedar una inclinación de alrededor de 5 grados, que es lo que se recomienda, si es que uno decide hacerlo, pero como te digo, mi elección primaria sería otra. No meterme en cosas que uno no tiene demasiada experiencia y más encima no hay nadie que a uno le pueda recomendar claramente. Sí, ese es un tema novedoso que seguramente va a seguir saliendo más publicaciones, más trabajos. Sí. En la misma línea, a ver, Gonzalo Arteaga, tú hablaste sobre las circunstancias anatómicas en la rodilla de la mujer. Él pregunta si diariamente haces nosplastia en la cirugía en mujeres. Rutinariamente hago notchplasty en casi todas. O sea, en este minuto,
todas las personas jóvenes que estamos operando, nosotros vemos que tienen un túnel que no es ancho, sino que tiene como una inclinación hacia un lado. Y esa inclinación causa obviamente un pellizcamiento. Yo estoy tratando de dejar un túnel que sea amplio y lo pruebo en extensión. En este minuto, porque pasamos por todas las etapas. Inicialmente estamos hablando del 2000 al 2005, que a todos le hacíamos notchplasty y con cincel. Después nos dijeron que no era necesario, las dejamos de hacer. Pero en este minuto, tener un injerto sin pellizcamiento para mí es fundamental. Y yo me demoro cualquier cantidad al terminar y veo que no toque prácticamente en ningún lado. Cuando usamos hueso, tendón, hueso, lo colocamos por el lado externo para que empuje el injerto hacia medial y con eso disminuyamos la posibilidad de contacto con el lado interno. Pero demórense en eso, extiendan completamente y vean que no tengan contacto. Yo diría que el 80 o 90% de los pacientes requieren algún grado de plastía. Y eso se debe a algo que yo todavía no lo escucho en la literatura y espero que alguien lo diga, y es lo siguiente, que el ligamento cruzado tiene una forma de reloj de arena. No, es ancho arriba y ancho abajo. Y nosotros estamos colocando un injerto que es como una cinta, es un cuadrado. Por lo tanto, ese reloj de arena está en la guatita de donde termina entre el túnel y el cóndilo. Y uno ve, cuando hagan artroscopía en gente normal, van a ver que el ligamento casi toca ese borde. Por lo tanto, todos los túneles tienen una zona cercana a la extensión que tiene una vueltecita donde el injerto pudiera tocar. Por lo tanto, es una adaptación que hay que hacerle al túnel a nuestro injerto. No es un problema que él tenga un túnel muy estrecho. Y por eso hemos ido aumentando el porcentaje de gente con plastía. Así que no es solo en mujeres, sino que prácticamente en todo. Y uno ya los adivina cuando son muy estrechos o no, pero no tengan temor en ensanchar un injerto que probablemente es un factor de falla mucho más común de lo que nosotros pensamos. Gracias. Mira, hay una pregunta de nuestro colega Hernán Abad. Él es un colega ortopedista infantil de mucha experiencia. Nos dice, quisiera saber la dirección para el túnel tibial en pacientes con fisis abierta. ¿Debe ser más verticalizado? Y en cuanto a distal a la fisis, esa es su pregunta. Tiene que ser, sí. Lo que pasa aquí estamos hablando del grupo mixto probablemente, porque si una persona ya, la fisis está por cerrar, hacemos un injerto transfisiario sin ningún problema. Ahora, estamos hablando de los pacientes entre 12 y 14 años probablemente, donde nosotros podemos hacer un túnel tibial transfisiario y arriba epifisiario, o sea, no fémur, sino que por debajo de la fisis. Cuando nosotros hacemos el túnel transtibial, vamos a elegir una zona más central. La zona más central significa un poquito más atrás que probablemente la inserción anatómica normal, pero el desplazamiento posterior del túnel tibial no ha demostrado ningún efecto en disminuir la estabilidad de la rodilla. Y es bastante curioso eso porque nos permitiría hacer injertos más posteriores sin ningún problema, lo cual evitaría el 70% de las fallas que son por los errores técnicos de los túneles. Así que el túnel tibial, recuerden que tiene mucho menos influencia en el resultado que el túnel femoral, por lo tanto nos permite corrernos un poco más atrás, sin riesgo. Así que la recomendación sería esa. Y como le digo, lo ideal en estos casos es usar fluoroscopía. ¿Se fijan? Lo importante es que el centro del túnel nunca esté por detrás del 50% de la zona articular de la tibia en una radiografía lateral bien hecha. Gracias. John Pernet dice, su pregunta va encaminada a si el HTH, que conocemos tu preferencia, también lo es para mujeres, o si en mujeres tienes algún otro tipo de consideración.
las mujeres tienen, tienen estas características que son cuádriceps dominante, y eso es fisiológico. Una mujer deportista puede cambiar esta dominancia si lo entrena, pero siempre va a ser cuádriceps dominante si es que no hace nada al respecto. Por lo tanto, si yo le saco los isquiotibiales, la voy a dejar el balance aún más hacia el cuádriceps. Por lo tanto, biomecánicamente y neuromuscularmente es más adecuado en una mujer que en un hombre hacer el HTH, porque voy a dejar un balance mejor entre los isquiotibiales, y eso sabemos que es un factor de rotura y de re-rotura. O sea, por lo tanto, en mujeres es donde más yo insisto en hacerles HTH, explicándoles que van a tener probablemente una cicatriz estética un poco peor. Muchos, cuando, digamos, nos apretan mucho en la parte estética, le hacemos doble incisión, que es un problema que molesta un poco porque hay que estar pasando por debajo, pero se puede hacer, alarga un poquitito la cirugía y estéticamente, digamos, queda bastante razonable. Así es que, con respecto a eso, me parece que en mujeres yo soy más insistente incluso que en los hombres en hacer HTH. Complementando, saliendo un poquito, es un hecho que la preparación de las mujeres empiezan a jugar fútbol muy tarde, en la secundaria o en la universidad, y esa propiocepción, esa dependencia al cuádriceps se produce por esa razón. Entonces, los niños chiquitos, los varones, juegan mucho más deportes, hacen más actividad donde fortalecen más y trabajan más los isquiotibiales. Entonces, el entrenamiento para las mujeres debería empezar antes con otro tipo de actividad física. Ojos muy bonitos al respecto. Bueno, sigamos. Pablo nos indica que es Pablo Cornejo porque tenemos algunos colegas Pablos, entonces quien hizo la pregunta anterior fue él. Carlos Navarrete nos pregunta, vamos a ir más rapidito por asuntos de tiempo, ¿hace el HTH transtibial o por portal anteromedial? Bueno, eso es otra pregunta fundamental, que siempre hay que defender las posturas de cada uno. Yo creo que no importa si tú lo haces transtibial o anteromedial, o fuera adentro, que en este minuto creo que es una excelente técnica. Lo importante es que uno determine cuál es el punto abajo que tú quieres lograr y el punto arriba que tú quieres lograr. Marcarlos bien y aferrarse a eso para hacer los túneles. Si yo hago un túnel tibial y veo que al pasar las guías no soy capaz de llegar al punto femoral y llego por arriba, me cambio al anteromedial para llegar a ese punto. ¿Te fijas? Pero si llego por el transtibial, llego cerca, le hago varo al paciente, le hago rotación interna del pie y eso me va a lograr llegar. Ese es un pequeño truco, tip quirúrgico, que cuando yo estoy buscando mi punto femoral y no logro llegar correctamente, pero estoy cerca y no me quiero cambiar a la vía anteromedial, puedo hacer varo, la posición de 4, y rotación interna, y eso logro uno normalmente llegar. Y pasa la guía, hace el fresado en esa posición, y lograr normalmente con esa técnica yo ya hago prácticamente todo transtibial. Si por razones X veo que no llego, me cambio a la otra vía, no hay ningún problema, porque uno lo puede hacer en el otro momento, ¿te fijas? Cuando hace HTH, por cierto. Preguntan también, realmente el concepto un poco general es que definitivamente hay más morbilidad en el HTH. Concretamente, ¿cuáles serían tus consejos, tus tips para que esa morbilidad sea menor? A ver, la morbilidad del HTH se asocia principalmente a este dolor patelofemoral. Es cierto que en los primeros 3 meses tienen más molestias en la zona anterior que la otra técnica, pero el semitendinoso, todos hemos tenido desgarro, hematomas del muslo enorme, hemos tenido morbilidad que no está presente en el HTH. Segundo, los pacientes al volver a la actividad física después del 6º mes, que ya empiezan a hacer más actividad física,
estos desgarros de isquiotibiales que son a veces un problema, y los otros son los pacientes que tienen que hacer estas flexiones profundas que llegan hasta abajo y no tienen fuerza para poder levantarse desde la flexión profunda, que eso es otro problema de los isquiotibiales. Así que cuando hablamos de morbilidad, uno se refiere principalmente al tema de la toma del injerto de la rótula, porque la otra no da nada. Y para eso nosotros hacemos una incisión de la bursa sobre la rótula, levantamos esa bursa hasta llegar al periósteo, y una vez que sacamos el injerto completo, hacemos nuestra toma, y cuando hacemos los túneles abajo, en el minuto de empezar a fresar, vamos a muy baja velocidad y vamos recogiendo en ese minuto todo el injerto que va cayendo del túnel tibial, con un fresado. Se hacen 3 vueltas, uno para, y normalmente la instrumentista es la que nos está recogiendo con una cucharilla, y la cantidad de injerto que sale del túnel tibial es suficiente para rellenar completamente la toma del injerto de la rótula. Normalmente en el tallado del injerto siempre queda un poco más, así que la mezcla de esos dos habitualmente ha sido suficiente en, yo diría, la gran mayoría de los pacientes. Entonces ahí lo que hacemos es rellenarlo, compactarlo, y después cerramos la bursa sobre esto. Y eso lo mantiene en su lugar. Y con eso prácticamente el needling se nos desapareció. O sea, ahí claramente nos demuestra que el needling es producto del déficit, del hoyo que queda en la rótula. Entonces, por eso hay que compactarlo bien justamente en la zona más distal de la rótula, que es ahí donde se produce la zona de contacto al arrodillarse. Le voy a pedir a Fidel Cayón, porque hay personas que no han podido enviar por alguna causa su pregunta por escrito. Como ya vamos terminando, Fidel, si hay alguien que te haya pedido la palabra, vamos a dar unas 2 o 3 preguntas más. Los otros comentarios siguientes de Pablo, de Gonzalo, lo has respondido tú ya. La pregunta venía en el sentido de si podemos lograr lo mismo con monotúnel o haciendo antermedial. Tú ya lo explicaste bien, entonces creo que no volvamos a lo mismo. No sé, Fidel, si me estás escuchando, por favor. Sí, estoy escuchándole, mi doc. Voy ahorita a quitarle el muting a todos los participantes. Lo único que les pido es, por favor, que mantengan las personas que no estén hablando silencio y mantengan un poco de control, porque lo que suele suceder es que como somos tantos, en este momento estamos 40 participantes, entonces se suele descontrolar fácilmente. Non lo so. Un momentito. La idea Un 10 o 15 minuti più. Pónganse también los videos, prendan la cámara de video, por favor. Primero, que es un gusto saludarles a todos. Y el que quiera hacer una pregunta, si hay alguna pregunta más, levanta la mano, por favor. Bueno, yo no tengo más preguntas. Ya terminará. Espérate, lo que pasa es que si te hago algo. Ok, entonces, Fidel, volvamos a que todos los micrófonos estén apagados. Ahí están todos apagados. Bueno, yo creo que mi querido, ¿dónde se fue Andrés? ¿Ya se fue la imagen de Andrés? ¿No? Yo estoy acá. Ah, ya. Bueno, Andrés, realmente ha sido magnífica tu exposición. Yo creo que se ha cubierto las expectativas del largo de lo que ambicionábamos. Yo sabía por qué te pedí a ti que seas el primero en esta serie de charlas que vamos a tener. Quiero enviarte a nombre de todos los amigos del Ecuador, un gran abrazo a ti, a Pali, pedirles que se cuiden, que Dios les bendiga,
y estamos seguros que nos vamos a ver en otra oportunidad. Gracias por tu gran colaboración. No, muchas gracias a ti por la confianza y todo. Para mí es un placer y un honor que poder aportar en algo con la experiencia que uno tiene. Y cuenten conmigo. Estamos todos en cuarentena, así que tiempo es lo que nos sobra en este minuto. Así que lo que necesiten, podemos seguir avanzando en otros temas que los pueda ayudar. Muchas gracias. Bueno, yo no me alargo más, queridos colegas, les mando un abrazo muy cariñoso, que tengan todo el bienestar en unión de sus familias, que tengamos la paciencia necesaria, la fe en Dios de que todo va a salir en bien. Inmediatamente les vamos a comunicar las siguientes sesiones. Gracias a todos por la presencia y estoy seguro que las expectativas se cumplieron. Yo estoy muy agradecido por la colaboración y la asistencia. Una buena tarde para todos. Nuevamente a ti, Andrés, muchas felicidades. Adiós. Muchas gracias. Una buena Saludos tarde. a toda la familia también.